bienvenidos. La sociedad civil está en el centro de la polémica y de la discusión en el país. Forma parte de nuestra actualidad. Y para hoy hemos traído a nuestra redacción, nos honra con estar en ella, Elías Santana, nuestro amigo Elías Santana, quien es uno de los grandes conocedores de cómo se ha formado esta sociedad civil con la cual estamos conviviendo en este momento con esa organización. Elías, bienvenido a Contrapunto. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un gusto estar aquí con todo el equipo y conocer las instalaciones de Contrapunto, que es un medio aliado de Radio Comunidad. Claro, sí, estamos allí todos los miércoles en la mañana. Sí, señor. Sí, señor. Muchísimas gracias. Elías, háblanos de esa construcción del protagonismo de la sociedad civil en Venezuela. Tú, que desde la Escuela de Ciudadanos has sido, digamos, una de las personas que ha proyectado el poder de esa capacidad de organización de la gente en el país. Sí, comienzo por decirte que ese concepto es universal, hay cátedras, hay especializaciones, hay maestrías sobre el tema de sociedad civil, se le vincula muchísimo a la participación ciudadana, sociedad civil entendida como las expresiones organizadas de una sociedad de ciudadanos que tienen intereses comunes y se plantean una misión determinada. Entonces eso es una liga deportiva, eso es un grupo musical, eso es un ateneo, eso es también una asociación de vecinos, una junta de condominio, una cooperativa, son las diferentes expresiones de una sociedad. Y por eso cuando tú dices sociedad, y cuando esa sociedad se organiza, es sociedad civil. No, ¿sabes? A veces se dice sociedad civil organizada, es redundante, ¿no? Porque es como decir, bueno, el municipio autónomo, ¿no? Claro, bueno, todos los municipios son autónomos, por supuesto. Y un sinónimo es el tercer sector, o sea, porque se habla del Estado y el mundo de lo político, el mercado y todo el tema de lo social, de lo económico, de las empresas, los sindicatos, tal. Y en tercer término se habla de la sociedad y sus expresiones organizadas. Por eso se llama el tercer sector. Por eso la columna que hacíamos en el Diario Nacional hace muchísimo tiempo se llamaba el tercer sector, para que la gente se ubicara en dónde estaba participando. Elías, la precisión vale, Goyo, porque el concepto en los principios de este periodo del año 2000 en adelante, el concepto sociedad civil, después de aquella respuesta que nos dio don Luis Miquelena a las puertas del Congreso, ¿con qué se come eso? Que por cierto, eso es impagable, ese favor que Miquelena hizo, porque bueno, la lluvia de comunicadores sociales y de medios de comunicación que decían, bueno, mire, hábleme, cuénteme. Entonces, bueno, fue una oportunidad de compartir experiencias y de poner ejemplos de la sociedad civil. Pero vale la pena decir que luego, desde un sector de la sociedad se puede estigmatizar el concepto de sociedad civil, así como desde otro sector de la sociedad cuando alguien habla del poder popular también. Entonces, bueno, en esta conversación vamos a hablar de esa sociedad civil universalmente, que son esas expresiones organizadas de la sociedad, que no son parte del mundo de lo político, no aspiran, no tienen como visión el poder, la motivación, la toma del poder. Sí, la toma del poder. La motivación fundamental es el logro en el mundo político, y debe ser así, por supuesto. La motivación fundamental es el poder, es usar las estructuras de un Estado, de un gobierno, para transformar la sociedad. El que está en la sociedad civil, generalmente organizado en asociaciones civiles sin fines de lucro, reguladas por el Código Civil, o en fundaciones, o ONG. Es una traducción de ese mundo. Eso nos viene pues del ambiente diplomático. Hay una reunión de gobiernos y entonces ¿y esto qué es, este fenómeno? Alguien habrá dicho con qué se come eso, pero en inglés, ¿no? Entonces, bueno, son organizaciones no gubernamentales, pero eso es como si yo te dijera, hola, soy Elías Santana y soy no mujer. Bueno, no es mejor decirte soy hombre. Entonces, bueno, son asociaciones civiles, son fundaciones. Elías, pero acaba de decir una cosa muy importante. La sociedad civil, entendida en ese marco general, no está por la toma del poder y no quiere ocupar los espacios del sector político. Pero quiere influir. Voy allá. No quiere ocupar el espacio, no quiere, ni debe, ni puede. Sin embargo, eso está sucediendo. Hoy, el protagonismo político, la conexión con las masas,
la conexión con la gente, la tiene la sociedad civil, encarnada en todas esas cosas que tú has dicho. Y los políticos quedan atrás, las encuestas lo dicen. Entonces, eso no complica realmente el cambio político que requiere el país, o por lo menos el cambio de políticas. Bueno, estamos frente a un nuevo momento de esa participación ciudadana en el planeta, José Gregorio, ¿no? Y ahora con el tema, la pandemia ha acelerado y ha catalizado procesos, y también a lo interno de los países se nota en las relaciones entre sociedad civil y partidos políticos. Si tú ves, por ejemplo, una sociedad como la sociedad española, la sociedad estadounidense, la sociedad argentina, brasilera y nosotros, la venezolana, es imposible comprenderlas hoy por hoy sin saber de su sociedad civil, de su tercer sector. Probablemente en los años 60 tú decías, bueno, hay una gran central sindical, los empresarios están organizados en en este caso, una cúpula empresarial, y los partidos políticos. Así de sencillo era el universo. En Venezuela comienza la aparición de la sociedad civil con el fenómeno de las asociaciones de vecinos en los años 60. Y de ahí en adelante, bueno, se hace un tejido asociativo que en Venezuela es sumamente importante, que ha tenido contratiempos, pero afortunadamente la sociedad civil le ha pasado como a los negocios de los emprendedores que dijeron, epa, esto cambió, déjame montar te lo llevo hasta tu casa, porque la gente merece recibir. Y entonces, bueno, hemos visto este florecer de una economía diferente. Bueno, con la sociedad civil, José Gregorio, que tiene que resolver temas de sustentabilidad económica, ¿no? De generación de ingresos, de cómo me mantengo, cómo me sostengo. Tiene que trabajar con voluntarios, tiene que buscar alianzas, tiene que hacerse presente en los medios de comunicación, subir su perfil para poder influir mucho más, tiene que hacer cabildeo en el mundo político. Entonces eso nos ha obligado en Venezuela a reconvertirnos, y tenemos unas expresiones muy interesantes. La sociedad civil venezolana es diversa, es compleja y tiene en su haber muchos logros. En los años 90 había la agencia Buenas Noticias, ¿sí te acordarás? Bueno, la agencia Buenas Noticias era las experiencias comunitarias de la sociedad civil. Nosotros fuimos a grabar una vez en Barquisimeto y tuvimos que pasar casi 10 días de la cola de gente. Grabábamos, por cierto, en el museo, cuando Milagro Gómez era la directora del museo, y grabábamos allí 2, 3 programas diarios de media hora con invitados, porque el Estado Lara tiene esa característica de ser un horno de producción de expresiones de la sociedad civil. Sí, el cooperativismo también. Bueno, la experiencia de Secocesola, que es reconocida internacionalmente, como la Universidad Valle del Momboira allá de Trujillo, o la Universidad Tecnológica del Centro de Guacara, aquí en Carabobo, ¿no? Que tienen esos reconocimientos, y sus rectores, y Teresa Correa es conocida en la India, hay tesis de grado sobre ellos, pero no se conoce demasiado, porque en general los medios de comunicación venezolanos, bueno, eso podría ser un fenómeno hasta mundial, ¿no? Las buenas noticias no son noticias, y entonces, bueno, es una información de segunda. Ahorita se está produciendo un cambio. En los medios internacionales tú ves que las cadenas hacen más énfasis en información positiva, entre otras cosas porque el ciudadano se ha empoderado. ¿Por qué la sociedad civil se empodera? Porque la sociedad civil está generando esas noticias positivas. Claro. Ok. Y ahora tú tienes acceso a muchísimos medios de comunicación. Oye, vas a organizar una empresa para vender arepas a domicilio, sí. ¿La vas a registrar? No, vale, voy a abrir un Instagram. Claro, voy a abrir un Instagram y tener un cel. Y ya está, ya existe la empresa. O sea, esto ha cambiado. Y entonces, bueno, hay que aprender a trabajar en esta dinámica. Entonces, si todo esto ha cambiado, ¿cómo ves tú el panorama político de este momento? Porque entonces, incluso con el nuevo CNE, se disparó la llamada a la carrera electoral y se barajó todo la partida de este dominó. Entonces, ¿cuál es el rol de esta sociedad civil que va a cumplir en un escenario electoral como el que vemos? ¿Qué están haciendo muchas de esas expresiones de la sociedad civil venezolana? Cumpliendo su misión, fíjate, cumpliendo a cabalidad su misión. Primero, en el ámbito de la ayuda humanitaria, o sea, las acciones de la gente de Convite, de Acción Solidaria, o sea, las iniciativas que hace Cáritas,
el esfuerzo que se hace por acompañar a la población venezolana en esta situación de penuria y de extrema carencia. Ese es un esfuerzo básicamente el de la ayuda humanitaria, el de manejo de la ayuda humanitaria desde la sociedad civil, desde estas expresiones organizadas de la gente. También, ¿qué otra cosa está haciendo? Recabando toda la información relativa a derechos humanos, a condiciones de vida de la población. Un suceso tan importante para la vida de nuestro país como el informe de Michelle Bachelet no era posible sin 10, 15, 18 años de trabajo previo de unas personas que la gente les decía, no vale, pero ¿para qué vas a registrar tú esa violación a los derechos humanos? Nadie te va a parar, no, estás perdiendo tu tiempo. Y ellos actuaban según el librito y tal. Bueno, fíjate tú. Fíjate el resultado. Y esa acción organizada cuando las Naciones Unidas, al gobierno en, claro, por ejemplo, el caso Albán, el caso fue lo que Bernalete, hizo cambiar la opinión de la comunidad internacional. Fue determinante y ese es un logro. Mucho más allá de las sanciones. Por supuesto que hay líderes de los partidos y tal que cabildean también internacionalmente en este tema de los derechos humanos y tal. Pero te digo, grandes aportes de la sociedad civil, ayuda humanitaria. Luego está el de la percepción del mundo sobre Venezuela. Se agradece ese esfuerzo que han hecho sostenido y muy sistemático, porque eso es lo que le da tremenda contundencia a tu afirmación o a tu denuncia. Y lo tercero, José Gregorio, el tema que tú estás planteando. Desde la sociedad civil, que son expresiones que están fundamentalmente en los municipios, pues se valora la figura de los alcaldes, la figura de los gobernadores, son nuestros interlocutores en cada lugar en el que estamos, de una cooperativa, de una asociación de vecinos, de un consejo comunal, son tus interlocutores. Entonces, había que hacer un esfuerzo para que fuésemos a un proceso electoral en donde los consejos municipales, los consejos legislativos regionales, las gobernaciones y las alcaldías expresen y reflejen lo que la sociedad está esperando en este momento. Ojo, no es un tema de oposición y gobierno. Nosotros cuando conversamos en la Escuela de Ciudadanos decimos, mira, Venezuela, nosotros necesitamos una oxigenación, una renovación del liderazgo político, de las estructuras partidistas. Necesitamos buenos partidos políticos, necesitamos dirigentes capaces, que sean buenos gerentes, que sean capaces de pensar, de ejecutar y con unas vidas privadas transparentes en cuanto al tema económico, de dónde vienen los fondos de las organizaciones, que luego se comporten bien cuando estén en posiciones gubernamentales, que no sea su profesión u oficio para enriquecerse. Bueno, se puede meter en otra actividad si lo que desea es enriquecerse. Entonces, no, fíjate que ese no es un fenómeno que afecte solamente al Partido Socialista Unido de Venezuela y a la coalición dominante, sino que la corrupción o la falta de transparencia, la opacidad. Sí, y la ausencia de una conexión con la cotidianidad de la gente y una gran diferenciación y una incapacidad para expresar y para representar al conjunto de la sociedad. Eso se vive en el sector opositor y en el gobierno. En el sector opositor, en este momento, en el sector opositor, en las oposiciones, ¿no? Porque claro, ahí hay un universo que lo hay también en el Partido Socialista Unido de Venezuela, pero no es tan visible. Hay que tener un poco más de filigrana para poderlo entender. Entonces, fíjate, José Gregorio, esa necesidad que tiene la sociedad venezolana de oxigenar, de tener mejores partidos, esta es una gran oportunidad, unas elecciones regionales y unas elecciones municipales. Por eso es que el Foro Cívico, por eso es que una cantidad de organizaciones de la sociedad civil desde hace 2 o 3 años han estado haciendo un trabajo a veces con muy bajo perfil, otras veces con visibilidad para influir, para que se nombrase un nuevo Consejo Nacional Electoral. Y fíjate que un elemento que da confianza es que ahí está gente que viene, ¿de dónde? De la sociedad civil, porque Leoncito Arizmendi, ¿de dónde viene? Picón viene de una organización cívica también que jugó un papel muy importante electoralmente. Pero, Elías, un expresidente de Fedecámara. De Fedecámara. Sí, hasta allí varias, es variopinto la configuración de esos 5 que llegan al Consejo Nacional Electoral. Pero sin embargo, Elías, pareciera que ese esfuerzo, digamos, desde la sociedad civil que adversa al gobierno de Maduro, se ve atomizado, diluido, fragmentado. ¿Y cuál puede ser
la pega, digamos, el cemento que pueda consolidar una propuesta creíble para que la gente se anime al tema electoral. Porque el tema electoral también es un tema de emoción y al parecer los partidos no han logrado emocionar a la gente. Al parecer no, evidentemente. Sí, vamos a ver ahora cómo esas organizaciones de la sociedad civil que dan ese enorme paso, que acompañan ese proceso de tener un nuevo CNE, que están monitoreando el avance de otras condiciones, que tiene que ver con la apertura del registro, con las auditorías, tiene que ver con la presencia de los observadores internacionales, con una campaña que sea medianamente equilibrada. Correcto, que sea equilibrada y tal. Ahora fíjate, esas organizaciones ya en su momento, por ejemplo Sinergia, que es la organización que fundó el padre Armando Janssens, ha jugado en diferentes procesos electorales, o se dice en conjunto con la Escuela de Ciudadanos, que tuvimos un programa que se llamaba Ciudadano Elector, en diferentes procesos electorales, que es motivar básicamente cuando hay elecciones locales y regionales. Ahora viene un momento que es nosotros motivar de la importancia de esa elección. Y hay además, José Gregorio, una oportunidad en crear unas condiciones que estimulen la aparición de nuevas figuras y de nuevas maneras de proceder en la política. Supongamos. ¿Por qué? O sea, estos se desgastaron, ya no sirve la política venezolana, la clase política venezolana hay que pasar la página y dejarla. No hay gente allí que pueda seguir sirviendo. No, nada en la vida es así de tajante. Ajá. Entonces, si tú creas un cambio en las condiciones que estimule actitudes positivas, actitudes transparentes, actitudes constructivas, el que se adecue a eso sobrevivirá y tendrá posibilidades de ganar la voluntad de la gente. El que no, desaparecerá. Es como el fenómeno de los dinosaurios. Entonces, sí, hay unos dinosaurios en la política venezolana, sí, pero se han cuidado muy bien de no dejar a los venados crecer. Pero ¿y si creamos unas condiciones en que todo el mundo tenga que ir hacia ser jirafa? Bueno, chévere, vamos a estimular jirafa. Entonces, bueno, el venado que no se adecuó o el dinosaurio que no se adecuó, no cumplirá, no logrará sus metas, que es el tener el favor, la voluntad de los electores. Pero de un lado vemos un dinosaurio muy grande, ¿no? Poderoso, ¿no? Colorado. Sí, colorado. ¿No? Un elefante que se lo han tratado de comer de un solo bocado. De un solo golpe, como dice el ha periodista sido, Jesús Seguía, sí, hay que comérselo a rodajas. A rodajas, sí. Está bien, pero entonces eso no genera un cambio. Entonces hay un establishment sí. que pareciera estar cómodo, tanto evidentemente desde el poder como de quienes le hacen, son sus adversarios en la arena política. Y pareciera que hacen lo mismo siempre, tienen las mismas acciones y por supuesto tienen los mismos resultados. ¿Cómo esa sociedad civil puede presionar para que podamos tener nuevos resultados? ¿Cambios políticos o por lo menos cambios de política? ¿Quién tiene el enorme poder en un proceso electoral? El ciudadano que se expresa a través de sus redes, de Radio Bemba, que es un medio de comunicación sumamente importante y no tiene que ver con históricamente no consume eficiente. datos y no consume datos. Y también, no solamente a través de su presencia de opinión pública, sino fundamentalmente a través de su voto y su movilización para cuidar el voto. Imagínate este escenario, esto es lo que hemos pensado en la escuela, José Gregorio. Solicitarle al Consejo Nacional Electoral que haya un día, suponte tú en el mes de septiembre, en el que se realicen las primarias. Las primarias de todos los partidos políticos y de todas las fuerzas políticas, con el soporte, con el aval del Consejo Nacional Electoral. El PSUV dice que va a primarias también. Sí, yo creo que a la sociedad venezolana le conviene que en este momento ese hombre que va a aspirar a la gobernación, esa mujer que va a aspirar a una alcaldía, sean legitimados previamente por un proceso de primaria. Obviamente habrá lugares en donde el PSUV con el Partido Patria para Todos y el MEP, no sé, con los partidos, ellos a lo mejor ahí hay un candidato que es obvio, que es evidente, no tendrán ellos necesidad de hacer un proceso de primarias, lo mismo puede pasar, pero en general, si tú quieres que florezcan, o sea, que por ejemplo, una mujer como Danitza Suárez, que es una activista ciudadana en Mérida, si tú quieres que haya posibilidades de que ella sea la alcaldesa de Mérida, o que el Morocho González, Francisco González, el que fundó la Universidad Valle del Monboy, sea gobernador del estado de Trujillo, que lo merece y sería una bendición para ese estado. Milagros Gómez de Blavia en Barquisimeto sea la alcaldesa, o Teresa Correa. Para que eso ocurra,
Tiene que ser primaria. Tiene que haber primarias, unas primarias con estas características. Primarias que son el mismo día, con el aval del Consejo Nacional Electoral, donde participan todas las fuerzas políticas. Eso puede ser una feria democrática, porque tú vas y votas en las primarias. Pero hay quienes dicen que eso debilitaría a la oposición, te voy a decir debilitaría a los demás, y que fragmentaría las cosas, y además generaría problemas, las rencillas normales que deja un proceso de primaria. Son caras. No, son caras. Yo no tengo dinero para participar en una primaria, dice un candidato. Bueno, y entonces, ¿cómo pretendes meterte a ser candidato si no tienes dinero ni para unas primarias? Entonces, primero, hay que financiarlas con el apoyo del Consejo Nacional Electoral, para que ese no sea un elemento perturbador. Segundo, José Gregorio, para que haya unas primarias, creo que ambos bloques políticos deberían hacerlo, ¿no? Un código de ética de la campaña electoral, y con unos entes internos de esas fuerzas políticas que diga: señor José Gregorio, usted va a hablar es de sus propuestas para la alcaldía de Cabudare. Usted va a hablar de eso. Si usted llega a emitir un criterio malsano contra su adversario Elías Santana, o que usted tal, o que usted en sus redes y tal, usted será sancionado y podría ser expulsado del proceso de primaria. Tú tienes que dar a la dirigencia política, decirle: no, mira, está bien, pero yo abjuro de aquel candidato que construye su popularidad a partir de destruir a otro ser humano, que por cierto, si te gana vas a tener que apoyarlo. Entonces es muy pegado con saliva el que si yo dije que tú eras barriga verde tripas azules, dentro de mes y medio me ganaste la primaria, entonces que yo diga: no, vote por Goyito. Nuestra clase política tiene ese problema de inmadurez, que si tú no ganas, entonces ligas en contra. Y eso lo hemos visto. Bueno, entonces, fíjate, y parte del establishment que tenemos es porque eso ha sucedido. Cada problema que se tenga, tú tienes que buscar cuál es el origen y cómo lo vamos a corregir. Entonces lo puedes corregir. El de los fondos, ya viste, el Consejo Nacional Electoral. El de esto, código de conducta, de comportamiento de los candidatos penalizados por el elector. O sea, que esa comisión de ética diga: epa, el señor José Gregorio Yepes se está portando muy mal como candidato, que le disminuya su caudal electoral y tal. Y luego, con el tema de las primarias, el que para las primarias cada candidato debe decir quién es su equipo y cuál es su programa. Porque cuando tú me dices: yo estoy acompañado de estos señores, que en el caso de yo ser electo como el candidato, ellos van a ser mis directores en la alcaldía y estos van a ser mis concejales. O sea, que tú reveles la mayor cantidad de información posible sobre tus planes, transparencia. Y por cierto, que todos los que concurran a este proceso tengan la obligación, más allá de lo que se hace ritualmente en la Contraloría, es de informar a la ciudadanía su modus vivendi. Eso sería fundamental. El que todos sepamos de qué vive cada uno de las personas que se está postulando. Y si hay unas primarias, José Gregorio, y abrimos algún tipo de posibilidad de que haya diferentes personas postulándose, tú puedes recuperar la majestad de los consejos legislativos. Los consejos legislativos ahorita son un depósito de compañeritos de partido derrotados. Claro. ¿Ves? Entonces, ¿cómo? Bueno, y si César Peña Viga, el que fue rector de la UNITEC, que fue, por cierto, presidente del Consejo Nacional Electoral cuando ahorita se está cumpliendo el aniversario del 28, si Rafael Arraiz Luca es diputado al Consejo Legislativo de Miranda, oye, pero ese Consejo Legislativo no sirve para nada. Espérate, si allí llegan hombres y mujeres como Rafael Arraiz Luca, ellos nos dirán qué vamos a hacer con eso, le darán una prestancia y una mirada futura. Lo mismo con los concejales, y yo me imagino en el municipio Sucre, que es en el que yo vivo. Oye, Benjamín Sharifker es el rector de la Universidad Metropolitana. Benjamín Sharifker y sus decanos podrían ser los directores de lujo de cualquier alcaldía, en ese caso de esta, y algunos de los del mundo del derecho y tal, ir a los consejos municipales. Creo que tenemos una oportunidad. Y los partidos que no aprovechen esta oportunidad, porque la naturaleza aborrece el pasivo, José Gregorio, y ahorita hay un espacio inmenso para la emergencia de una nueva fuerza política partidista, que uno lo ve desde, por supuesto, desde el análisis, desde la sociedad. Y desde la experiencia que tienes, Elías.
Sí, bueno, claro, Mira. son 64 años bien vividos. Mire, Elías, Y el ser de los tiburones de La Guaira me da una capacidad de resistencia mira, es Elías, una fuente ya, generadora de fíjate, esperanza. estamos terminando y tenemos que cerrar de esta forma. Nosotros estamos acostumbrados, bueno, yo Sí. estoy acostumbrado a ser de las minorías porque soy del Cardenales de Lara. Sí, Así gran que- equipo, mi gran segundo equipo. Sí. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Elías. Tenemos muchas cosas en el tintero por seguir desarrollando Estas elecciones, y seguramente Goyo, lo vamos son a una hacer. oportunidad para renovar el liderazgo político, para cambiar la estructura interna de los partidos y para que nosotros votemos y nos movilicemos por esas opciones. Chile dice mucho. Dice mucho. El resultado de las elecciones es una en Chile experiencia interesantísima de analizar. dice muchísimo porque las condiciones electorales permitían la emergencia de nuevos actores. Si nosotros queremos un mejor país, necesitamos mejores dirigentes en el PSUV, mejores dirigentes en la oposición. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Gracias a ti. Elías, por estar Gracias. acá. Esta es tu casa. Gracias. Ok. Con ustedes, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos hasta acá y será hasta la próxima.